Bien, miren, mucha información hoy. Alguien me observaba algo antes de ir al aire sobre la participación del representante del BID en el país, Miguel Coronado Hunter, en un diálogo con el o periódico Hoy. Y ahí lo estaba observando brevemente y simplemente reafirma algo que es importante tocar, porque durante el fin de semana varias voces ya comienzan a asumir de forma cada vez más clara que el país deberá abocarse en los próximos meses a una reforma fiscal. Lo dijo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el fin de semana también, recordando, y más bien, haciendo un ejercicio comparativo, señalaba que la reforma fiscal que se pretende aplicar o que se buscaría sería similar a la que se efectuó en el año 1992, que fue la última reforma fiscal integral realmente que hemos tenido en el país, porque desde entonces lo que se han hecho son parches y se han colocado impuestos transitorios que se mantienen para siempre y algunos de ellos bastante distorsionados, pero no se ha hecho reforma fiscal integral. Paliza planteaba que eso es lo que se pretendería hacer. Ahora, ¿qué es lo que está planteado y un poco lo que señala el representante del BID en el país? Y es la situación real que vive la economía dominicana. También hay un análisis bastante sesudo que publica hoy el Banco Central en la prensa dominicana sobre la situación de la economía dominicana, con una perspectiva bastante interesante sobre la base de cómo, bastante positiva sobre todo, sobre cómo la economía dominicana está llamada a tener un repunte importante inmediatamente, superemos este tránsito de la pandemia. Pero en esencia, ¿qué está planteado aquí? Aquí está planteada la necesidad de abocarnos a una reforma fiscal que incluso, como señala y sugiere el representante del BID, implicará reducción de exenciones. Y cuando hablamos de reducción de exenciones, en caso del ITEVI, del IVA, estamos hablando de gravar canasta básica. Y eso lo vamos a ver, porque es un asunto de necesidad material. La economía dominicana, que tenía una situación de déficit relativamente controlado hasta el año 2019, los presupuestos del 20 planteaban un déficit que apenas superaba el 2%, 2.7 creo, del producto. Pero ese déficit va a acabar en el 20 sobre el 9, y cuidado, porque entre que ha habido un incremento en la deuda que ha habido que contratar de cerca de 7, 8 mil millones de dólares, y que el Producto Interno Bruto se ha reducido como consecuencia de la ralentización de la actividad económica en el 20, entonces usted tiene que hemos pasado de un porcentaje de deuda, digamos un monto de deuda como porcentaje del producto que superaba el 50%, bajito, 52, 53, 54, a que vamos a acabar este año casi en 70. Entonces ya comienza a pesar el año que viene el monto de la deuda, de los compromisos de deuda, el servicio de la deuda como porcentaje del producto, va a superar el 6 o el 7%, y esa es prácticamente la mitad de los ingresos regulares del Estado, que apenas tiene un 14% del producto. Si eso continúa así, el año que viene, ese presupuesto que tenemos ahí, que es un presupuesto, he dicho en otras oportunidades, que es una mentira, poner que es un 3% del producto del déficit en el 21, eso es mentira. Aquí en marzo, abril, como tarde, estamos enviando un complementario para buscar 3 o 4 mil millones de dólares más en préstamos. Eso va a disparar el déficit a un nivel de este año que mínimo va a ser el 6 o el 7%, y ese dinero que van a colocar el Estado Dominicano, cuando vaya a los compradores de bonos a decirle, mire, te ofrezco esto, el comprador de bonos, si no ve que hay una garantía de pago sobre la base de un Estado que recauda suficiente para pagar ese compromiso, le va a decir, mire, yo te lo compro, pero no te lo voy a comprar al 5 que te compré el anterior, no. Te lo voy a comprar hasta el 5% de interés. Es el 8, el 9, el 10, el 12, qué sé yo. Lo que diga el mercado y digan las agencias calificadoras de riesgo. Y eso hace entonces, genera un círculo vicioso que hace la deuda absolutamente impagable. Vamos a con un café Santo Domingo. Sí, señor. Cafecito Santo Domingo. Carolina. Buenos días. Entonces, ¿Cómo está? ¿qué hay que hacer para evitar eso?
aumentar los ingresos del Estado. Gracias. Y buscar una reforma que impacte mínimo un 5% del producto. Es un viaje de dinero. Son 200.000 millones de pesos. Sin poder... ¿Alivia? Sin poder... Sí, pero ¿dónde tú lo vas a sacar? Eso sin poder afectar el gasto. Porque tú tienes necesariamente ahora que mantener una política expansiva del gasto público en un momento en el cual el sector público está ralentizado en su activismo. Usted tiene que el Estado suplir esa carencia del sector privado. Entonces no puede afectar el gasto, tiene que afectarlo todo por el ingreso. Eso es buscar una cantidad de dinero que solamente se va a conseguir con una reforma que genere mucho impacto. Y eso implica, para hablar en términos llanos, que posiblemente el año que viene aquí estemos discutiendo un ITEVI al arroz y a la habichuela y a la medicina. No, hasta ahí no llega. Bueno, pues sí, pues puede que llegue ahí y tal vez hacerlo no salga más barato como país. Pues hay que hablar la cosa clara. A la medicina. Sí, tal vez hay que hacerlo. De hecho, en muchos países le pasa. Porque si no, tú no vas a llegar. ¿Qué tú vas a grabar más? En una economía tan informal. Le va a meter, bueno, yo creo que hay que diferenciar el impuesto a la renta. Yo pienso que no debe pagar lo mismo una persona o una empresita, una pyme, el 27%, que, por ejemplo, los grandes bancos, una empresita que se gane $1 millón de pesos al año, por ejemplo, que los grandes bancos que se ganan 10.000. Pero no deben pagar lo mismo. Si lo graba todo, entonces tiene que bajarlo. ¿Es posible? Posiblemente sí. Posiblemente tengamos que sentarnos, por eso Paliza habla de una reforma integral. Posiblemente tengamos que sentarnos aquí a discutir el IVA, cómo lo vamos a manejar. Y decir qué vamos a grabar, qué no. Vamos a grabarlo todo, bueno, pero ¿qué vamos a grabarlo todo? Pero vamos a bajar vamos a subir la cuota baja de 0 a 2, 3% y vamos a bajar la alta de 18 a 15. No sé. A 12. O a 12, será la discusión que tendremos que tener. ¿Y cuál es el impacto de cada una de esas medidas? ¿Cómo vamos a grabar más las rentas altas? ¿Cómo se pudieran grabar tal vez la propiedad suntuaria y reducir tal vez el IPI a la propiedad de unidad familiar? O sea, son muchas cosas que tendremos que discutir, porque hay que ponerlo todo sobre la mesa. Entonces, por eso este señor plantea, y ahí es donde viene y vendrán las discusiones que pueden traer conflictos sociales. Y ahí tendremos que con responsabilidad asumir que hay decisiones que hay que tomar aunque sean dolorosas, porque que el país simplemente no resistiría. Y caer en un default, una situación de quiebra prácticamente de un gobierno que no puede dar respuesta a nada, tal vez sería peor que irnos a una situación en la cual tengamos que abiertamente discutir qué medidas tomar en un momento determinado. Y yo creo que el momento determinado ya está ahí. Ya no hay espacio a seguir corriéndole a una necesaria reforma fiscal. Y por eso yo veo todas estas posiciones, desde el director representante del BIT en el país, que Paliza, que diferentes funcionarios comienzan a hablar, y es un poco comenzar a explicarle a la gente lo que viene, porque viene. O sea, de que viene esa reforma, viene, y viene dura y con dolor para diferentes sectores que van a ver incrementados los impuestos en algunos rubros que en el país no se acostumbra a pagar impuestos. Y está establecido en la ley de desarrollo, la ley. En la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que está el pacto fiscal. Pacto fiscal, es necesario. Miren, para que ustedes vean qué tan complicado pudiera ser esto y el nivel de responsabilidad con que esto debe ser asumido, para hoy hay una convocatoria extraordinaria para el Senado de la República. Los 32 senadores están siendo convocados a una sesión extraordinaria para las 12 del mediodía y se espera que el Senado conozca en esa sesión de hoy un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda la emisión y colocación de valores de deuda pública por un monto de hasta 291.528 millones de pesos o cual fuera su equivalente en moneda extranjera, con la finalidad de completar el financiamiento requerido para el ejercicio presupuestario. Ya lo aprobó la Cámara de Diputados y ahora se espera que en la sesión de hoy lo conozca el Senado de la República. Por ese tipo de cuestiones, evidentemente, se hacen los planteamientos que se están haciendo. El gobierno, el presidente de la República habló, incluso dio un plazo de 6 meses para que se conozca, para que se dialogue con los diferentes sectores del país que deban conocer y opinar sobre la reforma, el proyecto de reforma integral del que se habla. Después de eso, recientemente, bueno, el viernes habló el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y se produce ahora, que es lo que está
en portada en el periódico Hoy este planteamiento que hace el representante del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en el país, el señor Miguel Coronado Hunter. ¿Qué dice él? Bueno, hay que decir que en República Dominicana tenemos un proyecto sumamente avanzado. Desde el gobierno pasado, por el tema de la reelección del presidente Medina, no se asumió cuando debió asumirse y como debió asumirse. El presidente decidió no perder, no diezmar la popularidad que en un momento tuvo y no presentó el proyecto, ni siquiera se sometió a discusión que debió ser sometido. Pudiera decirse ahora, pudiera darse una excusa muy válida, por cierto, de que se había establecido en la Agenda Nacional de Desarrollo de que para conocer el proyecto de reforma fiscal habría primero, que era una condición sine qua non que se estableció, de aprobarse el pacto eléctrico, cosa que se acordó prácticamente, pero no se firmó, no se formalizó. Pero el proyecto está ahí y me imagino que las nuevas autoridades tendrán una visión distinta o tendrán que reacondicionar la propuesta que había previa consulta que se hizo con economistas locales, incluso algunas observaciones con algunos expertos internacionales que fueron citados según me consta. El asunto es que el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo unos planteamientos que yo lo quiero repetir, lo voy a leer para no ser impreciso, lo que hace el representante del BID de la República Dominicana para que sepamos bien eso que Oscar señala como una interpretación suya de lo que pudiera venir. Yo voy a citar lo que refiere el Banco Interamericano y creo que son elementos importantes y sobre los que el gobierno tendrá que enfatizar, coger o dejar de acuerdo a la conveniencia, que esto evidentemente tendrá que tratarse para este año, porque si no se trata en el 2021 y Luis Abinader pensando en un proyecto de reelección, ya no será posible tratarlo. Sí, si tiene derecho y la Constitución se lo permite. ¿Por qué grita? ¿Y por qué usted se sorprende? ¿Tan temprano? No, pero lo normal. Lo normal. Si este hombre lo hace medianamente bien, pues él tiene todo el derecho de aspirar a reelegirse. Y hasta mal que lo haga. El PRM es el único partido que tiene candidato aquí, se llama Luis Abinader. Bueno, yo creo que desconocer... ¿Y la FUFU? La FUPU también tiene candidato, Leonel. Pero puede ser Luis también, depende. No relajen el momento. Yo no descarto esa Luis tampoco en la FUPU. Pero esto que digo lo digo con toda la seriedad. Si el presidente de la República no lograra que en el año 2021 esto pase, es probable que entonces no se haga tampoco en este cuatrenio, porque para el 2022 el presidente no se va a enmarcar en un proyecto que puede afectar los niveles de popularidad que él pueda tener. No, que sí, no pasa eso. Si no se pasa ahora, no se pasa. No, sí. Si no pasa ahora, lo pasa después. Es el momento. No se reelige tampoco. Exactamente. No. Aunque, es que si no lo pasa, no se reelige. Si es que tiene que pasar eso para elegirse. Como va la economía. Aún caiga en un problema inicial. Es que la economía dominicana no resiste es mandatorio a avanzar más si no hay una reforma. El BID está planteando a través de su representante, dice, entre las cosas que pudieran hacerse para el pacto fiscal está mejoras en la gestión administrativa y de recursos humanos en la administración tributaria, incluyendo cambios en su estructura organizacional y en su proceso de operación. Reducir los gastos fiscales mediante el rediseño de los impuestos más importantes, como por ejemplo, reformar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y TEBIS, eliminando parte de las exenciones actuales. Lo que decía. También rediseñar el impuesto sobre la renta, ampliar la base imponible del impuesto sobre los activos a terrenos e inmuebles rurales o reemplazarlo por un impuesto mínimo a la renta. Racionalizar los incentivos tributarios, reduciéndolos gradualmente para las empresas de inversionistas de zona franca, turismo, así como adoptar cláusulas de caducidad para los mismos. Además, rediseñar para el mediano plazo nuevos esquemas de incentivos sobre la base de análisis riguroso de costo-beneficio y dentro de un marco fiscal de mediano plazo. Por último, ampliar la base impositiva de todos los impuestos mediante incentivos a la formalización laboral, en particular en los sectores de la agricultura, la construcción y las ventas minoristas. Son planteamientos que hace el BID, que el gobierno dominicano a través de sus técnicos habrá de ponderar y ver qué es lo que conviene para el esquema dominicano en esta coyuntura. Pero reitero, el año 2021 será un año clave para esto. Don Geomar García.